La luz de la lámpara de araña se reflejaba en las copas de cristal y se oían risitas susurradas mientras Isabella Lane ajustaba por última vez el arco floral. Su obra maestra, una opulenta gala repleta de la élite londinense, era el evento que finalmente podría salvar su negocio de diseño, que atravesaba dificultades. Cada flor, cada parpadeo de la luz de las velas era prueba de que aún podía crear belleza a partir del caos. Entonces el cristal se hizo añicos. Una copa de champán se le escapó de la mano temblorosa cuando la voz profunda y pausada de Adrian Voss se abrió paso entre la música. «Cásate conmigo esta noche, Isabella», dijo, con la mirada oscura e impasible, «o destruiré tu mundo». Por un instante la sala quedó en silencio. La multitud, murmurando, se volvió hacia ella, con la curiosidad y el escándalo flotando entre máscaras enjolladas y elegantes esmóquines. El pulso de Isabella retumbaba en sus oídos. Lo miró fijamente, al despiadado multimillonario que una vez había sido su cliente, su casi amigo, su enigma indescifrable, y buscó en su rostro la cruel ironía que esperaba encontrar. Adrian susurró con un nudo en la garganta. «¿De qué estás hablando?», pero su expresión no vaciló. Se acercó y su presencia acabó con la distancia que los separaba. «Me has oído. Medianoche. Una ceremonia. Mi nombre o mi ruina». La risa le temblaba en los labios, demasiado frágil para sobrevivir. «Están locos», dijo, sintiendo cómo la humillación la invadía mientras los flashes de las cámaras capturaban su confusión, su incredulidad. A su alrededor, los susurros de la multitud se agudizaron, compasivos, depredadores. La voz de Adrian se suavizó, pero la amenaza subyacente golpeó como astillas de cristal. «Tu padre me debía más de lo que jamás podría pagar», murmuró, «y cuando el reloj dé las 12, la deuda será tuya». Su corazón dio un vuelco. «Mi padre ha muerto», él asintió, «y sus pecados perduran». La orquesta reanudó su música como si nada hubiera pasado, sumergiéndola en un sonido brillante e implacable. Quería correr, gritar, negar cada palabra, pero su mirada la mantenía allí, clavada como una mariposa en terciopelo. Adrian se inclinó lo suficientemente cerca para que solo ella pudiera oírlo. «Medianoche, Isabella. Elige, mi anillo o tu ruina». El salón de baile estaba en silencio. Solo se oía el eco de sus tacones sobre el mármol y el tenue aroma de rosas flotaba en el aire. Horas antes había resplandecido con risas y champán. Ahora solo quedaban restos, pétalos esparcidos, copas medio vacías y el fantasma de su humillación. Isabella cayó de rodillas junto al escenario donde todo se había desmoronado. Sus manos temblorosas se presionaron contra el frío suelo. Su pecho se agitaba mientras las lágrimas finalmente brotaban. La mujer que había construido ese mundo brillante de seda y luz se había reducido a fragmentos, igual que el cristal que se había hecho añicos a sus pies. Su mente la arrastró hacia atrás, al olor a whisky y cigarrillos, a las manos temblorosas de su padre en la mesa de póker. «La recuperaré, Easy», prometió con los ojos demasiado brillantes, demasiado desesperados. Solo una mano más. Pero una mano más se había convertido en años de mentiras, reliquias empeñadas y golpes en la puerta a medianoche de hombres que nunca sonreían. Había dedicado su vida a enmendar sus errores, a reconstruir su dignidad a partir de las deudas, y ahora, incluso desde la tumba, había encontrado la manera de arruinarla de nuevo. Su teléfono vibró en el suelo a su lado. Un único mensaje iluminó la pantalla rota. «Te quedan 10 horas». Su dolor se solidificó en algo más agudo. Ira. Furia contra su padre, contra Adrian. Contra el cruel ritmo del destino que siempre parecía elegirla como su víctima predilecta. Se puso de pie, secándose las mejillas. Su reflejo en la pared despejada era casi irreconocible. Ella no rogaría. No por él. No otra vez. Pero al llegar a su apartamento, la llave no giraba. Su código fue rechazado. Un nuevo mensaje de su banco apareció en la pantalla de su teléfono. Acceso denegado. Cuentas congeladas. Se le cortó la respiración. La trampa ya se había cerrado. La lluvia caía a borbotones por la claraboya del estudio de Isabella, dibujando sombras temblorosas sobre los lienzos. El aroma a trementina y lirios la envolvía, los últimos vestigios de una vida que aún podía llamar suya. Allí, entre salpicaduras de color y fragmentos de sueños a medio terminar, casi podía fingir que el mundo exterior no la había aprisionado. Casi. Su teléfono vibró de nuevo. El nombre de Ethan apareció en la pantalla. Contestó al segundo tono, con la voz ronca. «Bella, tienes que irte de Londres», insistió, sin aliento. «Ahora mismo. Lo he comprobado.
Adrian está congelando todo lo relacionado con tu nombre. No está bromeando, se aferró al borde de la mesa con los nudillos blancos. No puedo simplemente desaparecer, Ethan. Me encontrará. Entonces déjame ayudarte, dijo. Por favor. Antes de que pudiera responder, recibió otra llamada. Número desconocido. La voz temblorosa de una enfermera se abrió paso entre la estática. Señorita Lane, es su padre. Ha sufrido un colapso. Debería venir rápidamente. El teléfono se le resbaló de la mano. Su padre apenas se aferraba a la vida. El hombre cuyas deudas la habían encadenado seguía pagando el precio de sus pecados. Los hospitales tenían su propio silencio, denso y zumbante. Las máquinas parpadeaban junto a su frágil cuerpo. Ella le tomó la mano, pero solo sintió huesos y un calor que se desvanecía. Las lágrimas convertían los monitores en pálidas manchas de luz. Las palabras de Adrian resonaban en su mente. Cásate conmigo esta noche o destruiré tu mundo. No necesitaba esperar a medianoche. Ya estaba ganando. Al salir al pasillo, su teléfono se iluminó de nuevo. Un número desconocido, sin nombre, abrió el mensaje con dedos temblorosos. No te cases con él, es algo personal. Se le cortó la respiración, el pasillo pareció inclinarse a su alrededor. Alguien más lo sabía. Alguien quería impedir la boda. La mansión Voss se alzaba imponente como una sombra esculpida en mármol, un imperio de silencio y tormenta. Los tacones de Isabella resonaron contra el suelo pulido mientras las pesadas puertas se cerraban tras ella, dejándola encerrada con el hombre que había convertido su vida en una cuenta atrás. Adrian estaba de pie junto a la chimenea, de espaldas a ella, con la luz del fuego proyectando reflejos dorados sobre los bordes de su traje a medida. No deberías haber venido sola, dijo, con su tono tan cortante como siempre. Se acabó huir, respondió Isabella. Si quieres destruirme, al menos ten la decencia de decirme por qué. Entonces se giró y por primera vez ella vio algo humano tras el hielo. ¿Crees que esto tiene que ver con el poder? Su risa fue baja, amarga. Tu padre no era solo un jugador, Isabella. Estuvo allí la noche que murió. ¿Quién? Susurró. Mi prometida, dijo, y la palabra sonó como si se quebrara como cristal. Claire. El nombre flotaba en el aire, frágil, sagrado. Los ojos de Adrian se oscurecieron al recordar. Les debía dinero a unos hombres que no podía pagar. Me prometió información que los detendría. En cambio, desapareció, y Claire pagó las consecuencias. La habitación pareció encogerse a su alrededor. Su corazón latía con fuerza, incrédulo, horrorizado, compasivo. ¿Crees que mi padre la mató? Creo que él los condujo hasta ella, dijo Adrian en voz baja. Y creo que he esperado demasiado tiempo para saber la verdad. Por un instante, el silencio entre ellos fue insoportable. Entonces lo comprendió, el dolor tras su crueldad, la herida oculta tras cada amenaza. No solo intentaba destruirla, intentaba reescribir su propio pasado. Su ira se atenuó, sustituida por una peligrosa comprensión. Adrian empezó a decir, pero la puerta se abrió de golpe. Su guardaespaldas entró, pálido como un muerto. Señor, tiene que ver esto. El nombre de su padre aparece por todas partes en los archivos que recuperamos del sindicato. La mirada de Adrian se clavó en ella, con furia e incredulidad chocando en sus ojos. Tu padre no solo estaba endeudado, dijo lentamente. Era uno de ellos. La ciudad yacía dormida bajo la lluvia. Sus luces se reflejaban en la ventana de Isabella como lágrimas. Ella permanecía inmóvil al borde de su estrecha cama, aferrada aún a la pulsera del hospital de su padre. El peso de la noche le oprimía el pecho. Cada respiración, un recordatorio de que su vida se había reducido a un pacto imposible. Casarse con Adrian Voss, el hombre que había arruinado su mundo y reclamado su corazón en el mismo aliento. O perderlo todo, su empresa, su hogar, su último vestigio de libertad. La palabra monstruoso resonaba en su mente, pero también la mirada que había visto en sus ojos, un dolor crudo y sin reservas. El fantasma de un hombre que había amado una vez y lo había perdido todo. Recordaba la voz de su madre, suave y cansada. La fuerza no significa nunca doblegarse, Izzy. Significa saber cuándo mantenerse firme y cuándo sobrevivir. Sus lágrimas se secaron. Sobrevivir. Eso era lo que había hecho toda su vida. Quizás esto no era diferente, solo otro juego con mucho en juego. Se puso de pie, la decisión endureciéndose en su interior como el acero. Se casaría con él, pero no como su marioneta. Si iba a entrar en su mundo, lo haría en sus propios términos. Seguridad para su padre, control de su trabajo, su propio nombre,
no su correa. Su teléfono vibró en el alféizar de la ventana, su luz rasgando la oscuridad. Un nuevo mensaje de Adrian. Dispone de 1 hora para exponer sus condiciones. Su pulso se aceleró. El tiempo ya corría. Se puso el abrigo y se quedó mirando su reflejo, la mirada fija, la boca apretada en un gesto desafiante. La chica que había irrumpido en el salón de baile ya no existía. Esta vez ella entraría en el fuego por voluntad propia. La capilla se alzaba en los límites de la finca Voz, medio oculta bajo un manto de nubes de tormenta. La medianoche se acercaba y el aire estaba impregnado del aroma a lluvia y cera de vela. Los bancos estaban vacíos, ni invitados ni música, solo el eco de sus pasos y el leve zumbido del reloj que marcaba la cuenta atrás de los últimos instantes de su libertad. Isabela apretó con fuerza el papel doblado, la lista escrita con tinta temblorosa y pulcra. Cuando Adrian se volvió hacia ella, su expresión era indescifrable, impecablemente vestido, perfectamente sereno, pero con una mirada vacía, como la de un hombre que presencia su propia ejecución. «Estas son mis condiciones», dijo en voz baja, extendiendo el papel. «Mi seguridad, el cuidado de mi padre, el control de mi trabajo, y nada de mentiras entre nosotros». Adrian escudriñó la página, la luz del fuego parpadeando contra su rostro. «¿Crees que puedes negociar con el diablo, Isabela?» Alzó la barbilla. «Solo si quiere mi alma». Una comisura de sus labios se crispó. No era una sonrisa, pero se le parecía. Firmó el documento sin dudar. Entonces el diablo acepta. El sacerdote comenzó la ceremonia, su voz un susurro por debajo del trueno exterior. Las palabras sonaban extrañas, despojadas de su santidad, en la suerte y en la desgracia. La mirada de Adrian se clavó en la de ella, firme, oscura y llena de 1000 verdades tácitas. Cuando él deslizó el anillo por su dedo, el metal estaba frío, demasiado ajustado, demasiado pesado. Un símbolo, una advertencia, una promesa. Sintió cómo le clavaba en la piel una cadena y un escudo a la vez. «Eres mía», murmuró, siendo la promesa a la vez confesión y maldición. Ella sostuvo su mirada sin inmutarse. «Entonces tú también eres mío». Las velas temblaron mientras el viento azotaba las ventanas. Por un instante reinó el silencio. Luego el mundo se hizo añicos. Los disparos resonaron en la noche. Las puertas de la capilla se abrieron de golpe. Los disparos atravesaron las vidrieras de la capilla, haciendo añicos el vitral en una tormenta de color y sonido. El sacerdote se lanzó al suelo para protegerse. Isabela se quedó paralizada hasta que el brazo de Adrian la rodeó por la cintura y la arrastró detrás del altar. «Quietos en el suelo», ordenó con voz baja pero afilada como el acero. El humo llenaba el aire, denso y asfixiante. Afuera las sombras se movían. Figuras oscuras relampagueaban bajo los relámpagos. Una banda rival, una de las facciones del sindicato, había llegado para terminar lo que se había empezado. Adrian se movía como un depredador, arma en mano, con precisión en cada movimiento. Ella vio la furia contenida en su rostro, al hombre tras la máscara, despiadado, entrenado, con un control aterrador. Los disparos cesaron tan abruptamente como habían comenzado. Siguió un silencio denso y electrizante. «Tenemos que irnos», dijo, apretándole la mano. Huyeron por un pasillo lateral bajo la lluvia y escaparon en el coche que los esperaba antes de que llegaran las sirenas. En la seguridad de una casa de acogida con poca luz, el pulso de Isabela seguía acelerado. Adrian hablaba por teléfono, con voz cortante y fría, dando órdenes que ella no comprendía. Afuera la tormenta aullaba, adentro su mundo volvía a cambiar. Desde la habitación contigua oyó susurrar a 2 de sus hombres. «Se parece mucho a Claire», dijo una en voz baja. «Sí», respondió el otro. «Por eso no puede dejarla ir». Las palabras la atravesaron como si fueran cristales. Como Claire, su prometida asesinada. ¿Era un reemplazo? ¿Una pieza más en su duelo? Se llevó una mano al pecho, sintiendo el peso del anillo, la cadena que había elegido. Sin poder respirar, entró en el estudio de Adrian. La habitación olía a humo y papel, a secretos. Sobre su escritorio había una carpeta sin sellar. Lo abrió. Su corazón se detuvo. Fotos de ella misma, tomadas meses antes de que se conocieran. Los días se fundían unos con otros dentro de la mansión Voz, una jaula dorada vestida de seda y silencio. Cada habitación relucía. Cada ventana enmarcaba la ciudad como una pintura que no le estaba permitido tocar. Los sirvientes se movían silenciosamente por los pasillos, educados y distantes, con la mirada llena de la clase de lástima reservada para los bellamente atrapados. Isabela lo tenía todo, vestidos a medida, comidas exquisitas,
un estudio repleto de pinceles y lienzos. Sin embargo, la libertad era el único lujo que le negaban. Le habían quitado el teléfono. Las puertas estaban vigiladas, incluso sus sueños parecían controlados. Adrian mantenía las distancias. Algunos días era un fantasma, encerrado en su estudio, inalcanzable. Otros aparecía con una dulzura que la inquietaba más que sus amenazas. Le traía café por la mañana, le preguntaba por su arte o dejaba flores exóticas en su caballete. Pequeños gestos que resquebrajaban la coraza de su ira, y eso era lo que más la asustaba. Antes de que pudiera responder, recibió otra llamada. Número desconocido. La voz temblorosa de una enfermera se abrió paso entre la estática. Señorita Lane, es su padre. Ha sufrido un colapso. Debería venir rápidamente. El teléfono se le resbaló de la mano. Su padre apenas se aferraba a la vida. El hombre cuyas deudas la habían encadenado le seguía pagando el precio de sus pecados. Los hospitales tenían su propio silencio, denso y zumbante. Las máquinas parpadeaban junto a su frágil cuerpo. Ella le tomó la mano, pero solo sintió huesos y un calor que se desvanecía. Las lágrimas convertían los monitores en pálidas manchas de luz. Las palabras de Adrian resonaban en su mente. Cásate conmigo esta noche, o destruiré tu mundo. No necesitaba esperar a medianoche, ya estaba ganando. Al salir al pasillo, su teléfono se iluminó de nuevo. Un número desconocido, sin nombre. Abrió el mensaje con dedos temblorosos. No te cases con él, es algo personal. Se le cortó la respiración. El pasillo pareció inclinarse a su alrededor. Alguien más lo sabía. Alguien quería impedir la boda. La mansión Voss se alzaba imponente como una sombra esculpida en mármol, un imperio de silencio y tormenta. Los tacones de Isabela resonaron contra el suelo pulido mientras las pesadas puertas se cerraban tras ella, dejándola encerrada con el hombre que había convertido su vida en una cuenta atrás. Adrian estaba de pie junto a la chimenea, de espaldas a ella, con la luz del fuego proyectando reflejos dorados sobre los bordes de su traje a medida. No deberías haber venido sola, dijo, con su tono tan cortante como siempre. Se acabó huir, respondió Isabela. Si quieres destruirme, al menos ten la decencia de decirme por qué. Entonces se giró y por primera vez ella vio algo humano tras el hielo. ¿Crees que esto tiene que ver con el poder? Su risa fue baja, amarga. Tu padre no era solo un jugador, Isabela. Estuvo allí la noche que murió. ¿Quién? Susurró. Mi prometida, dijo, y la palabra sonó como si se quebrara como cristal. Claire. El nombre flotaba en el aire, frágil, sagrado. Los ojos de Adrian se oscurecieron al recordar. Les debía dinero a unos hombres que no podía pagar. Me prometió información que los detendría. En cambio, desapareció. Y Claire pagó las consecuencias. La habitación pareció encogerse a su alrededor. Su corazón latía con fuerza, incrédulo, horrorizado, compasivo. ¿Crees que mi padre la mató? Y creo que él los condujo hasta ella, dijo Adrian en voz baja, y creo que he esperado demasiado tiempo para saber la verdad. Por un instante, el silencio entre ellos fue insoportable. Entonces lo comprendió, el dolor tras su crueldad, la herida oculta tras cada amenaza. No solo intentaba destruirla, intentaba reescribir su propio pasado. Su ira se atenuó, sustituida por una peligrosa comprensión. Adrian empezó a decir, pero la puerta se abrió de golpe. Su guardaespaldas entró, pálido como un muerto. Señor, tiene que ver esto. El nombre de su padre aparece por todas partes en los archivos que recuperamos del sindicato. La mirada de Adrian se clavó en ella, con furia e incredulidad chocando en sus ojos. Tu padre no solo estaba endeudado, dijo lentamente, era uno de ellos. La ciudad yacía dormida bajo la lluvia. Sus luces se reflejaban en la ventana de Isabela como lágrimas. Ella permanecía inmóvil al borde de su estrecha cama, aferrada aún a la pulsera del hospital de su padre. El peso de la noche le oprimía el pecho. Cada respiración, un recordatorio de que su vida se había reducido a un pacto imposible. Casarse con Adrian Voss, el hombre que había arruinado su mundo y reclamado su corazón en el mismo aliento. O perderlo todo, su empresa, su hogar, su último vestigio de libertad. La palabra monstruoso resonaba en su mente, pero también la mirada que había visto en sus ojos, un dolor crudo y sin reservas, el fantasma de un hombre que había amado una vez y lo había perdido todo. Recordaba la voz de su madre, suave y cansada. La fuerza no significa nunca doblegarse, Izzy. Significa saber cuándo mantenerse firme y cuándo sobrevivir. Sus lágrimas se secaron. Sobrevivir.
Eso era lo que había hecho toda su vida. Quizás esto no era diferente, solo otro juego con mucho en juego. Se puso de pie, la decisión endureciéndose en su interior como el acero. Se casaría con él, pero no como su marioneta. Si iba a entrar en su mundo, lo haría en sus propios términos. Seguridad para su padre, control de su trabajo, su propio nombre, no su correa. Su teléfono vibró en el alféizar de la ventana, su luz rasgando la oscuridad. Un nuevo mensaje de Adrian: dispone de 1 hora para exponer sus condiciones. Su pulso se aceleró. El tiempo ya corría. Se puso el abrigo y se quedó mirando su reflejo, la mirada fija, la boca apretada en un gesto desafiante. La chica que había irrumpido en el salón de baile ya no existía. Esta vez ella entraría en el fuego por voluntad propia. La capilla se alzaba en los límites de la finca Voz, medio oculta bajo un manto de nubes de tormenta. La medianoche se acercaba y el aire estaba impregnado del aroma a lluvia y cera de vela. Los bancos estaban vacíos, ni invitados ni música, solo el eco de sus pasos y el leve zumbido del reloj que marcaba la cuenta atrás de los últimos instantes de su libertad. Isabela apretó con fuerza el papel doblado, la lista escrita con tinta temblorosa y pulcra. Cuando Adrian se volvió hacia ella, su expresión era indescifrable. Impecablemente vestido, perfectamente sereno, pero con una mirada vacía, como la de un hombre que presencia su propia ejecución. «Estas son mis condiciones», dijo en voz baja, extendiendo el papel. «Mi seguridad es el cuidado de mi padre, el control de mi trabajo. Y nada de mentiras entre nosotros». Adrian escudriñó la página, la luz del fuego parpadeando contra su rostro. «¿Crees que puedes negociar con el diablo, Isabela?» Alzó la barbilla. «Solo si quiere mi alma». Una comisura de sus labios se crispó. No era una sonrisa, pero se le parecía. Firmó el documento sin dudar. «Entonces el diablo acepta». El sacerdote comenzó la ceremonia, su voz un susurro por debajo del trueno exterior. Las palabras sonaban extrañas, despojadas de su santidad. En la suerte y en la desgracia, la mirada de Adrian se clavó en la de ella, firme, oscura y llena de 1000 verdades tácitas. Cuando él deslizó el anillo por su dedo, el metal estaba frío, demasiado ajustado, demasiado pesado. Un símbolo, una advertencia, una promesa. Sintió cómo le clavaba en la piel una cadena y un escudo a la vez. «Eres mía», murmuró, siendo la promesa a la vez confesión y maldición. Ella sostuvo su mirada sin inmutarse. «Entonces tú también eres mío». Las velas temblaron mientras el viento azotaba las ventanas. Por un instante reinó el silencio. Luego el mundo se hizo añicos. Los disparos resonaron en la noche. Las puertas de la capilla se abrieron de golpe. Los disparos atravesaron las vidrieras de la capilla, haciendo añicos el vitral en una tormenta de color y sonido. El sacerdote se lanzó al suelo para protegerse. Isabela se quedó paralizada hasta que el brazo de Adrian la rodeó por la cintura y la arrastró detrás del altar. «Quietos en el suelo», ordenó con voz baja pero afilada como el acero. El humo llenaba el aire, denso y asfixiante. Afuera las sombras se movían. Figuras oscuras relampagueaban bajo los relámpagos. Una banda rival, una de las facciones del sindicato, había llegado para terminar lo que se había empezado. Adrian se movía como un depredador, arma en mano, con precisión en cada movimiento. Ella vio la furia contenida en su rostro, al hombre tras la máscara, despiadado, entrenado, con un control aterrador. Los disparos cesaron tan abruptamente como habían comenzado. Siguió un silencio denso y electrizante. «Tenemos que irnos», dijo, apretándole la mano. Huyeron por un pasillo lateral, bajo la lluvia, y escaparon en el coche que los esperaba antes de que llegaran las sirenas. En la seguridad de una casa de acogida con poca luz, el pulso de Isabela seguía acelerado. Adrian hablaba por teléfono, con voz cortante y fría, dando órdenes que ella no comprendía. Afuera la tormenta aullaba, adentro su mundo volvía a cambiar. Desde la habitación contigua oyó susurrar a 2 de sus hombres. «Se parece mucho a Claire», dijo una en voz baja. «Sí», respondió el otro. «Por eso no puede dejarla ir». Las palabras la atravesaron como si fueran cristales, como Claire, su prometida asesinada. ¿Era un reemplazo? ¿Una pieza más en su duelo? Se llevó una mano al pecho, sintiendo el peso del anillo, la cadena que había elegido. Sin poder respirar, entró en el estudio de Adrian. La habitación olía a humo y papel, a secretos. Sobre su escritorio había una carpeta sin sellar. Lo abrió. Su corazón se detuvo. Fotos de ella misma, tomadas meses antes de que se conocieran. Los días se fundían unos con otros dentro de la mansión Voz, una jaula dorada vestida de seda y silencio.
Cada habitación relucía. Cada ventana enmarcaba la ciudad como una pintura que no le estaba permitido tocar. Los sirvientes se movían silenciosamente por los pasillos, educados y distantes, con la mirada llena de la clase de lástima reservada para los bellamente atrapados. Isabela lo tenía todo: vestidos a medida, comidas exquisitas, un estudio repleto de pinceles y lienzos. Sin embargo, la libertad era el único lujo que le negaban. Le habían quitado el teléfono, las puertas estaban vigiladas, incluso sus sueños parecían controlados. Adrián mantenía las distancias. Algunos días era un fantasma, encerrado en su estudio, inalcanzable. Otros aparecía con una dulzura que la inquietaba más que sus amenazas. Le traía café por la mañana, le preguntaba por su arte o dejaba flores exóticas en su caballete. Pequeños gestos que resquebrajaban la coraza de su ira, y eso era lo que más la asustaba. Una tarde, sin darse cuenta, se encontró pintándolo, la curva de su mandíbula, esos ojos atormentados que no se le borraban de la mente. Rompió el lienzo antes de que se secara. Más tarde, mientras deambulaba por los silenciosos pasillos, se detuvo frente al estudio. Se oían voces murmurando al otro lado de la puerta. La voz de Adrian, baja y cautelosa. «Se está adaptando», dijo alguien. La respuesta de Adrian llegó tras un largo silencio, marcado por algo que sonó a arrepentimiento. «Ella nunca sabrá por qué la elegí». Las palabras la hirieron como una puñalada. Su pulso se aceleró, la confusión luchando contra el miedo. ¿Por qué la elegí? Isabela retrocedió, con la mente dando vueltas. ¿Era una pieza más en una venganza o algo mucho más oscuro? En el reflejo del suelo pulido vio su propio rostro, pintado de oro y tristeza. Una reina en un reino que nunca deseó, un prisionero envuelto en lujo. La verdad se reveló silenciosamente, oculta entre los pliegues de una vieja fotografía y un nombre garabateado en los márgenes de un archivo olvidado. Isabela la encontró mientras rebuscaba en los archivos de Adrian a altas horas de la noche. Le temblaban las manos al ver cómo las piezas comenzaban a encajar como fragmentos de cristal. Su madre, una mujer amable y desinteresada. El expediente detallaba un historial clínico de hacía años. El padre de Adrian, Richard Voss, estuvo a punto de morir en un atentado con coche bomba orquestado por el sindicato. La mujer que figuraba como enfermera a cargo, la que había permanecido a su lado durante semanas, era Margaret Lane. Isabela contuvo el aliento. Su madre le había salvado la vida a su padre. Y ahora, años después, Adrian había salvado la suya, a su manera cruel y distorsionada. Cuando lo confrontó, él estaba de pie en la terraza, con la lluvia arremolinándose sobre sus hombros como humo. «Lo sabías», dijo ella con voz temblorosa. «Sabías quién era yo antes incluso de conocernos», no lo negó. «Sí». Todo, la propuesta, las amenazas, la boda, fue por su culpa, ¿no? ¿Una deuda que saldar? Su silencio fue respuesta suficiente. Le dolía el pecho al chocar la furia y la angustia. «No me amas, ni siquiera me odias. Solo necesitabas saldar cuentas». Adrian dio un paso al frente, con la mirada oscura, reflejando algo que no se podía decir. No se suponía que fuera así. Retrocedió con lágrimas quemándole. «No, no fue así. Convertiste la gratitud en castigo». Antes de que él pudiera detenerla, ella corrió, descalza bajo la lluvia, atravesando las puertas que no debía cruzar. Los guardias gritaron, pero ella no miró atrás. La libertad le quemaba los pulmones. Entonces unos faros brillaron en la oscuridad. Una furgoneta frenó bruscamente a su lado. Unas manos rudas la sujetaron por los brazos. Un emblema familiar brillaba en la manga del atacante, la marca del sindicato. Su grito se perdió en la tormenta. La noche ardía. Adrian se movía por el complejo del sindicato como una tormenta en forma humana. Disparos relampagueando, gritos resonando en los pasillos. Cada puerta que abría de una patada, cada muro de llamas que cruzaba, estaba impulsado por un solo pensamiento: Isabela. Se había prometido a sí mismo no volver a sentir nada, no dejar que el amor se convirtiera en un arma. Pero su grito por teléfono, el momento en que se cortó la llamada, todo eso había destrozado su promesa. Isabela estaba acurrucada en una habitación de hormigón, con las muñecas atadas y los ojos irritados por el humo. El mundo temblaba con los sonidos de la batalla. De repente, la puerta se abrió de golpe y allí estaba él, cubierto de sangre, furioso, vivo. «Adrián», cortó sus ataduras, con las manos temblando al rozar su piel. «No deberías haber huido», dijo con voz ronca. «¿Crees que podría vivir sin ti ahora?» Ella lo miró fijamente, con una mezcla de incredulidad y alivio. «¿Hiciste todo esto? ¿Arriesgaste todo? ¿Por qué?»
Dudó solo un instante. Porque te amo. Las palabras atravesaron el caos como la luz entre el humo. Había soñado con oírlas y, a la vez, las temía. Amor de un hombre que había construido su vida sobre el control. Corrieron juntos a través del infierno, las balas rebotando en el acero. Afuera el aire olía a pólvora y lluvia. Ella se giró para mirarlo, con el corazón latiéndole con fuerza, presa de una sensación terriblemente real. Entonces sonó el disparo. El cuerpo de Adrian se estremeció, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Tropezó y cayó en sus brazos, manchando sus manos con su sangre. Adrián, no, quédate conmigo. Intentó hablar con la respiración entrecortada, rozando su mejilla con los dedos. Te dije que te protegería. Las sirenas aullaban a lo lejos, mientras sus ojos se cerraban lentamente. Isabela gritó su nombre, su voz quebrándose contra la noche. La lluvia repiqueteaba suavemente contra las ventanas de la casa segura, un latido constante en un mundo en silencio. El aire olía a antiséptico y sangre. Adrian yacía inmóvil en el sofá, con la camisa hecha jirones y la piel pálida bajo la luz parpadeante. Isabela se arrodilló a su lado, con las manos temblorosas, mientras presionaba un paño húmedo contra la herida en su costado. Cada respiración superficial que él tomaba era una batalla. El hombre que la había aterrorizado, salvado, destrozado, ahora parecía casi frágil. 12 horas. Eso fue lo que dijo el médico antes de irse. Si la hemorragia no cesaba al amanecer, no sobreviviría. Otra cuenta atrás, otra carrera contra el destino. Antes temía su poder, ahora temía su silencio. No te atrevas a dejarme, susurró con la voz quebrada. Ha causado demasiado caos como para desaparecer ahora. Todavía necesito gritarte. Su risa era un sollozo a medias. Y sigo creyendo en ti, aunque tú no lo hagas. El fuego crepitaba en la chimenea. Ella apartó el cabello húmedo de su frente y sus lágrimas cayeron en el hueco entre sus clavículas. Cuando se movió, ella creyó haberlo imaginado. Entonces abrió los ojos, vidriosos, desenfocados, pero vivos. Bella. Su voz era apenas un suspiro. Estoy aquí, dijo ella, apretándole la mano. Tragó saliva con dificultad y el esfuerzo le reflejó un dolor punzante en el rostro. Si no lo logro, no digas eso, interrumpió sacudiendo la cabeza. Su mirada se clavó en la de ella, feroz incluso a pesar de la debilidad. Si no lo hago, destruye el libro de contabilidad. Su corazón se detuvo. ¿Qué libro de contabilidad? Pero sus ojos ya se habían cerrado de nuevo, su respiración era entrecortada. Afuera la lluvia se intensificó, sumiendo la ciudad en un manto gris, y dentro de la casa segura un nuevo secreto esperaba ser revelado. El amanecer se filtró lentamente en la casa segura, una luz pálida que se extendía por el suelo. Adrian seguía durmiendo, su respiración débil pero constante. Isabela estaba sentada a su lado, con el rostro desencajado por el cansancio, cuando notó la cartera de cuero debajo del sofá, pesada, oculta y sellada con sus iniciales, el libro mayor. Sus dedos titubearon antes de abrirlo. Dentro había filas de nombres, números, transacciones, políticos, directores ejecutivos, jueces, los más poderosos de Londres, todos vinculados al sindicato. Cada compra secreta, cada soborno, cada negocio ruinoso, todo registrado con la impecable caligrafía de Adrian. Se le revolvió el estómago. Aquello no era solo una prueba, era un arma, la misma arma que había destruido a su padre y que Adrian había heredado para proteger o castigar. El pulso de Isabela se aceleró. Si lo entregaba a las autoridades, podría acabar con el sindicato, limpiar su nombre, tal vez incluso liberarlos a ambos, pero también expondría los crímenes de Adrian, su imperio construido sobre las sombras y la venganza. Lo perdería todo, incluso su redención. Lo miró, pálido, inconsciente, vulnerable como nunca antes lo había visto, el hombre que había sido a la vez su captor y su salvador. Las lágrimas borró la tinta del papel. El amor nunca le había pedido razones, solo fe. No dejaré que te lleven, susurró. Encendió una cerilla. La llama prendió la esquina del libro de contabilidad, devorando las páginas con una luz anaranjada voraz. El humo se elevó en espirales, llenando la habitación con el olor a ceniza y restos. Observó hasta que desapareció, hasta que cada mentira se convirtió en polvo. Entonces una voz, baja y ronca, rompió el silencio. ¿Por qué, Isabela? Se giró. Adrian estaba despierto, sus ojos reflejaban el resplandor del fuego. Lo había visto todo.
La guerra no terminó con disparos, sino con silencio. El sindicato se fracturó, sus líderes se dispersaron en las sombras que una vez dominaron. Por primera vez en años, Londres se sintió más ligera, como si la ciudad misma hubiera exhalado. Adrian se recuperó lentamente. Las cicatrices de su cuerpo se desvanecieron mucho antes que la culpa en sus ojos. Isabella permaneció a su lado durante las largas noches, observándolo reconstruir no su imperio, sino a sí mismo. Cuando finalmente pudo volver a caminar, ella abandonó la casa segura, no para huir, sino para vivir. Su estudio reabrió con un nuevo nombre. Los clientes regresaron. La mujer, que antes diseñaba eventos para otros, ahora diseñaba su propia libertad. Semanas después, la encontró allí, de pie bajo el sol, con pintura en las manos y una expresión de paz en su rostro. Adrian también lucía diferente, sin armadura, sin muros, solo el hombre que llevaba debajo. No he venido a reclamarte, dijo en voz baja. He venido a preguntar. Ella se giró, sus ojos se encontraron con los de él, firmes y sin miedo. ¿Preguntar qué? Sonrió, cansado pero sincero. Para empezar de nuevo, sin deudas, sin fantasmas, solo nosotros. Extendió un sencillo anillo, sin diamantes, sin oro, solo plata, brillante y honesta. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero su voz no vaciló. Esta vez es mi decisión. Adrian asintió. Entonces di que sí porque quieres un para siempre, no porque lo debas. Se deslizó el anillo por el dedo. El metal estaba cálido contra su piel. Afuera amanecía sobre Londres, un amanecer nuevo, puro, lleno de promesas. Isabella sonrió. El para siempre empieza ahora. Los primeros rayos del alba inundaron el horizonte londinense, tiñéndolo de rosa y oro. En la azotea, con vistas a la ciudad que despertaba, Isabella, ataviada con un sencillo vestido blanco, se encontraba de pie. La brisa alzaba su velo como un susurro de libertad. Adrian esperaba bajo un arco de flores silvestres, sin guardias, sin público, solo el ritmo silencioso de dos corazones que habían luchado, caído y finalmente encontrado la paz. Cuando sus manos se unieron, el mundo pareció detenerse. Los fantasmas del pasado se desvanecieron con la noche. Lo que quedó fue la frágil y poderosa verdad de que el amor había sobrevivido a ambos. Antes pensaba que la eternidad era una jaula, murmuró Isabella, con lágrimas que brillaban a la luz de la mañana. Pero no lo es una promesa. Adrian sonrió, con voz baja y segura. Y esta vez es nuestro para siempre. Sellaron su promesa con un beso mientras la ciudad despertaba, ajena a que dos almas habían redefinido el significado de la supervivencia. Del miedo surgió la fuerza, de la ruina, la redención, de la oscuridad, la luz. Si crees que el amor puede surgir de las cenizas del miedo, comparte esta historia, porque a veces la decisión más peligrosa se convierte en la más hermosa.